Señores, ¿cómo están? Bienvenidos al desarrollo de esta última clase correspondiente a este día. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas Buenas noches, noches, licenciado. ¿Cómo buenas están? Muy buenas noches, noches, bienvenidos. Buenas noches, Licen. licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto poderles tener en el aula. Bienvenidos. Gracias. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está, compañerita? Buenas noches, bienvenida. Un gusto tenerles en el aula. Licen, buenas noches. Iniciamos las actividades. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto poder Licen, una tenerles. preguntita. Mande. ¿Puedo hablar con usted por interno a la hora que acabe clase? Pero por supuesto, ¿de qué se tratará? Bueno, ya hemos de hablar en interno. Ya, Licen. Bueno. Ya, entonces, bienvenidos, señores y señores. Un gusto tenerles en el desarrollo de la presente clase. Bienvenidos. Iniciamos el desarrollo de las actividades eh, programadas para esta semana, planificadas para esta semana. En pantalla ustedes ya pueden observar el documento en cuanto al formato para recursos de aprendizaje tarea. Vamos a ver todo lo que tenemos en relación a la materia de ciencias sociales. Estamos en la parte final ya de la unidad número 3, avances científicos en la modernidad europea, con el tema número 4, del nacimiento de la revolución científica, Galileo Galilei, durante los años 1564 y 1642. Son los temas que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación vamos a ver las instrucciones para el desarrollo de la presente tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrolle las siguientes preguntas, dice el contexto, el tema central de la tarea para esta semana. La primera dice, describa en un párrafo no menor a 20 líneas, tienen que ser 20 líneas, en qué consistió el periodo del Renacimiento. Ustedes tienen que investigar, tienen que ver cómo hacer. Son apenas 20 liñitas en relación a qué consistió, cuál es la idea misma del periodo del Renacimiento. La siguiente actividad dice cuál fue el aporte de Nicolás Copérnico. La tercera dice a qué se conoce como la revolución científica. Y la cuarta enumere a un personaje importante de la revolución científica. Ahí hemos mencionado algunos en el material de apoyo y ustedes en base a ese tienen que dar contestación al que más les haya llamado la atención en relación al tema número 4. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Todo es a mano, nada es en otros documentos, todo tiene que ser a mano. Tienen que cumplir con la rotulación de la hoja, tienen que completar los datos que se encuentran en la rotulación, tienen que completar para dar idea a qué semana pertenece. Deben entregar el documento a mano, ya saben, luego tienen que desarrollar o tomarle una captura de pantalla para proceder a subir a su aula virtual. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma, eso quiere decir la entrega de tareas. Estamos en la unidad número 3 con el tema del renacimiento de la revolución científica, Galileo Galilei, durante los años 1564 a 1642, correspondientes a la semana número 4, del 15 de mayo del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 15 de mayo, la fecha límite de entregas del 31 de mayo y la fecha de publicación de calificación será hasta el 5 de junio del 2023. Esos son los tiempos, los intervalos de tiempos en los cuales ustedes pueden presentar la tarea que se encuentra planificada para esta semana. Así es que les deseo éxitos. Vamos a iniciar desarrollando el material de apoyo en función a esta etapa bastante importante en cuanto al desarrollo de la humanidad. Vamos a ver todo el desarrollo científico que se ha aplicado durante los avances científicos durante el proceso de modernidad europea, todo lo que se ha venido desarrollando, todas las actividades preponderantes que se han venido desarrollando en función de esta etapa en la cual prácticamente finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Licen, buenas noches. Díganme.
Listen, podemos hacer solamente un resumen de 15 líneas nomás. No, ahora sí no. Ahora sí ¿Por qué? tiene que Sí, cumplir las 20. sí, porque en la otra petición que le hicimos no era 20 líneas, era 30 líneas. Y usted nos dijo que era 20, pero bueno, nos dio, nos dio la posibilidad que hagamos un Ajá, resumen de 15 líneas. Pero ajá. era, o sea, si es que yo no le pedía esa petición, nos tocaba hacer eh, 30 líneas de un resumen. Es casi Claro. una hoja entera. 30 líneas, menos de una hoja, menos de una hoja. Si ustedes le cuentan, si es menos de una hoja. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Que ustedes tienen que aprender, primeramente, a no solamente copiar. Cuando se les pide que hagan un resumen, prácticamente sacar las ideas fundamentales. Es la idea principal y la idea secundaria de lo que y esto deben haberlos a ustedes dado en lenguaje, cómo poder desarrollar un resumen. Cuando ustedes van sacando, ¿cómo tienen que hacer? ¿Cuáles son los pasos básicos para hacer este proceso? Primerito se pegan una leída de entrada. Una vez que ustedes hayan leído, ustedes van a buscar, primeramente, en primera instancia, la idea principal, la idea secundaria, los actores principales, de quiénes estamos hablando y una serie de cosas más, para que ustedes puedan estructurar. Y estamos hablando de 20 líneas con toda la información que ustedes encuentran acerca del personaje, no me acuerdo de quién está en estructurada la tarea, y les va a resultar bastante pequeño. 20 líneas es algo bastante pequeñito para que ustedes lo puedan hacer. No es extenso esa tarea. Entonces, esa parte sí tienen que cumplirle con el número de líneas, obviamente para que tenga sentido, sino de lo contrario, prácticamente sería sacar una estrofa de algún sector, de alguna parte y simplemente copiar. Y eso no es la idea, sino la idea que ustedes como estudiantes aprendan a resumir, aprendan a sacar el contexto mismo de qué es lo que se está hablando de una determinada lectura. Ese es el objetivo, no solamente es aprender en ciencias sociales una serie de preceptos históricos, geográficos, científicos que se han venido desarrollando en la historia, en la evolución de la humanidad, sino también que aprendan, obviamente va, las ciencias sociales va apegada a otras disciplinas, tales como matemáticas, tales como lenguaje y una serie de cosas más, otras disciplinas que están correlacionadas con esta asignatura. Eso en esa parte. Continuamos con el desarrollo de las actividades y vamos a ver el inicio, vamos a ver el renacimiento. El renacimiento prácticamente fue la base fundamental en función de toda la evolución científica que se vino dando en Europa. Y obviamente que también ese desarrollo científico fue parte de la revolución industrial y que también ha afectado de forma directa no solamente a Europa, sino también a los otros continentes, especialmente el continente americano, con todos los procesos de conquista que se vinieron desarrollando en suelo americano. Prácticamente todas las ideas, todo el proceso de modernidad también fue trasladado periódicamente a suelo americano. Y eso no sucedió simplemente en el contexto histórico, sucede en la actualidad. El desarrollo del Internet, la evolución de nuevos avances tecnológicos en cuanto a aparatos electrónicos como computadoras, como celulares, también están inmersos en la actualidad todo este proceso que nos siguen induciendo, nos siguen inyectando todos los procesos de modernidad hasta la actualidad. Pero vamos a iniciar en esta primera etapa comentando sobre el Renacimiento. El Renacimiento fue el puente entre la Edad Media y la Edad Moderna. Ese movimiento cultural comenzó en Florencia, Italia, durante el siglo XIV y se extendió por toda Europa hasta el siglo XVII. Ejerció gran influjo en el desarrollo de la ciencia, la filosofía, el arte, la literatura, la política y la religión. Prácticamente aquí están parte de las bellas artes, las cuales también fueron desde tiempos inmemorables, desde los primeros imperios que se formaron, desde las primeras civilizaciones, especialmente la griega. La griega fue el imperio que más aportó sobre filosofía, sobre arte, sobre literatura, sobre todas las siete maravillas en relación al arte. Entonces, una vez que fueron conquistados los griegos
fueron dominados por los romanos, prácticamente ese proceso no se perdió, ese avance en cuanto a a la ciencia, más bien se fue fortaleciendo, se fue realizando un intercambio en relación a todos los saberes y conocimientos entre las dos naciones, entre las dos poblaciones, tanto entre los romanos como también en el dominado pueblo griego. Y obviamente el pueblo griego es la madre principal donde asomó por primera vez o donde se desarrolló por primera vez la filosofía. La filosofía, hoy en día nosotros utilizamos filosofía en todos los preceptos, en todas las asignaturas, en todas las disciplinas que nosotros estamos estudiando. Ahí nosotros utilizamos la filosofía. El arte está presente en todo. Nosotros somos artistas innatos. Siempre estamos desarrollando algún tipo de arte. La literatura es importante para saber expresarnos correctamente, saber todo lo que son las diferentes estructuras métricas en cuanto a la medición de versos y otras cosas más que también son importantes. La política fundamental, que es lo que está pasando en nuestro país, y que también la política viene desde inicios mismos, desde la época del Renacimiento, con más fuerza hasta nuestros tiempos, y que nosotros, cada uno de nosotros somos políticos, no podemos, pese a que nos han metido a la cabeza que nosotros sí podemos también ser apolíticos, pero en general todos estamos inmersos de forma directa o de forma indirecta y estamos siendo influenciados por tendencias políticas, por pensamientos políticos. Igual por tendencias y también preceptos religiosos, igual también estamos determinados. Sus principales características en cuanto al Renacimiento fueron los siguientes. Primero, el estudio, recuperación e interpretación de los autores clásicos, tanto los griegos y los romanos, que fueron la base fundamental de todos los preceptos que tenemos hasta la actualidad y los avances en cuanto a la ciencia y la tecnología. El humanismo, la admiración por la habilidad única y extraordinaria de la mente humana. Cuando hablamos del humanismo, en este precepto del humanismo se interpone el hombre sobre el avance en el aspecto material. Antes del humanismo estaba lo material sobre lo humano. Eso quiere decir que todas las personas, mientras más tenían, más poseían, obviamente tenían la idea que podían dominar a las personas. Pero a partir de la aplicación de este precepto del humanismo, prácticamente determinan que el hombre, como ser pensante, como ser racional, tiene que prácticamente él es quien desarrolla todas las actividades, quien es el que controla toda la parte física que está a su alrededor. Otra de las características es la búsqueda del realismo y de la emoción humana en el arte. Ustedes han visto todos los preceptos, todas las estructuras que se vienen desarrollando en relación al arte. El arte tiene que ser más emoción, tiene que transmitir a través de la pintura, de la escultura, de la música, de la obra teatral, tiene que transmitir esa emoción que le cautive al público, que cautive a cada una de las personas que están observando, que están viendo. En cuanto a la reforma de la educación basada precisamente en las humanidades, tales como la gramática, la poesía, la historia, la filosofía moral y también la retórica. Eso es parte fundamental del desarrollo del ser humano en cuanto a la aplicación de una revolución en cuanto a los procesos de educación. Personajes como Leonardo da Vinci, pintor, inventor y científico, Miguel Ángel, escultor, arquitecto y pintor, son emblemas del Renacimiento. Ellos y otros artistas de Italia, Holanda, Alemania y España buscaron representar de manera realista al ser humano y al mundo que lo rodeaba. Igual ocurrió en campos tan distintos como la política. Por ejemplo, Nicolás Maquiavelo se propuso escribir la realidad de la política, entenderla racionalmente y no idealmente. Eso quiere decir, muchos de nosotros en la actualidad utilizamos este término, utilizamos el idealismo, idealizamos a un candidato, le hacemos superior, le hacemos la divina pomada, le hacemos un ser supremo, pero la política no es eso. Cuando nosotros aplicamos este tipo de política, prácticamente estamos construyendo un castillo de naipes. La política tiene que basarse en el racionalismo. ¿Qué implica el racionalismo? Implica nosotros razonar qué es lo que nos están diciendo,
¿Qué nos están proponiendo? ¿Qué nos están ofreciendo? Si se puede cumplir, si no se puede cumplir. Y es por eso que la mayoría de la población, la mayoría de los ciudadanos, todos en general, nos dejamos llevar por ese fanatismo, por ese idealismo en el cual nosotros nos vamos a una tendencia, sea social o sea capitalista, y nosotros tratamos de enfocarnos en lo que un candidato es, más no en su esencia misma, que es la política. Cuando aplicamos la racionalidad, nosotros razonamos qué es lo que se puede cumplir y inmediatamente identificamos algo que nosotros conocemos en la política como demagogia. ¿Qué es la demagogia? Es una serie de ofrecimientos los cuales en un determinado momento no se va a poder cumplir y de hecho el candidato no tiene ni la menor idea de cómo hacerlo ni cómo aplicarlo. Entonces, prácticamente estamos hablando de una demagogia. ¿Cómo lo hacemos? A través del racionalismo identificamos todas estas falacias, estas falsedades disfrazadas de verdades que se aplican dentro de la política. Otro de los aspectos fundamentales es la filosofía, el amor por el conocimiento. Pico de la Mirandola escribe en 1486 el discurso sobre la dignidad del hombre. La dignidad del hombre es una obra famosa en la cual prácticamente va determinando todos los errores en los cuales va cayendo el hombre, los errores en los cuales va cayendo por sus idealismos, por sus romanticismos, por sus idealismos, en determinados errores dentro de la vida, dentro del desarrollo. Es importante y en algún momento que lo pueden leer esa obra, es sumamente bueno. Vamos a ver el siguiente personaje que es Andreas Vesalius, otra obra publicada en 1543 y que también cambió el curso de la ciencia, fue el de Humani, Corporis Fábrica sobre la escritura del cuerpo humano, de Andreas Vesalius, Bruselas, 1514, Grecia, 1564. Y es el primer tratado moderno de anatomía y se destaca por su claridad, rigor y expositivo ilustraciones y por estar basado en la experiencia directa de la disección del cuerpo humano. Prácticamente esta obra permitió un avance considerable en cuanto al estudio de la estructura anatómica, la conformación del cuerpo humano, en cuanto a sus órganos, en cuanto a la estructura ósea, en cuanto a la estructura muscular, una serie de órganos por los cuales estamos obviamente estructurados o estamos complementados. Entonces fue esta la primera obra la cual le permitió al hombre también desarrollar nuevos preceptos, nuevas teorías acerca del cuerpo humano. Pero hay una parte negra detrás de esta obra. Esta obra prácticamente nació en Londres y para llegar a todos estos conocimientos, lamentablemente se tuvo que sacrificar a muchas personas. Y este autor, hay una parte negra por la cual también fue condenado a muerte en aquel entonces por su sadismo en cuanto a la utilización. Él utilizaba vagabundos, utilizaba prostitutas para poder disecarles, poderles hacer todos estos procesos de abrirles, de estudiar sus cuerpos. Y obviamente por eso fue condenado a muerte. Su contenido desafiaba la autoridad hasta entonces indiscutida de Galeno, un tratadista de la antigüedad griega. Entonces prácticamente, bueno, y repito, aportó bastante al desarrollo de la humanidad en cuanto al estudio de la estructura misma del cuerpo humano, pero detrás de esta etapa se esconde una historia bastante nefasta, el cual le permitió recoger o recopilar en su obra todos los preceptos en cuanto a anatomía humana, que obviamente fue la base de la estructura hasta los días de hoy. Los principios del método científico, vamos a ver, son importantes en la actualidad. Igual utilizamos el método científico. A partir del racionalismo, del razonamiento del ser humano, el hombre inventó o desarrolló diferentes métodos mediante los cuales fueron dejando de lado todo el pensamiento basado en ideologías, basado en fenómenos naturales, basados en leyendas, basados en culturas, y fue
estructurado de una forma más científica basado en demostraciones. De hecho, el método científico es la base fundamental de la ciencia o de la evolución de la ciencia, la cual se basa directamente en resultados, en análisis y en comprobación de determinados resultados. Dentro de este proceso vamos a ver Galilei introdujo las bases del método científico basado en investigación. El método se consolidó con los aportes de Bacon, esto es del pensamiento empirista, y Descartes del racionalismo. Francis Bacon, inglés, durante los años 1561 a 1626, propuso no basarse en la deducción desde principios generales, sino en el método inductivo. Para ello había que precisar de todas nociones preconcebidas del mundo. El estudio del hombre y su entorno debía hacerse mediante observaciones detalladas y controladas. Aplicando esta parte del método, aquí no solamente muchos de nosotros vemos, pero no observamos. Hay una gran diferencia entre ver y observar. Ver, nosotros podemos ver muchas cosas a nuestro alrededor, pero no nos percatamos en determinados detalles. La observación se basa fundamentalmente en una previsualización bien definida de un objeto en estudio, su cambio de comportamiento, su cambio de estructura, cosas que le afectan, que le permiten transformarse en el contexto de un determinado tiempo. Es lo que hace el método científico: observar, desarrollar estudios controlados, detallados de un determinado precepto. Los científicos debían ser ante todo escépticos, validar cada conclusión particular a la que llegasen y evitar generalizaciones que han de ser muy cautelosos. No se debían aceptar explicaciones que no se pudieran probar por la observación y la experimentación sensible. El francés René Descartes, durante el año 1596-1650, considerado el pionero de la filosofía moderna, propuso que para conocer o reflexionar debe seguirse un método cuya primera regla es no admitir nunca algo como verdadero. Desde ahí, el que busca o el que trate de determinar que algo es verdadero ya está equivocado. La ciencia como tal, a través de todos los procesos de experimentación, no puede determinar un determinado precepto como verdadero o como absoluto, sino que este posteriormente, con nuevas observaciones, con nuevas técnicas de experimentación, va a cambiar esta verdad objetiva por una verdad subjetiva, algo que se puede cambiar. Esa es la base en cuanto al pensamiento del método científico. No se puede, nunca puede ser algo verdadero si no se consta de una evidencia que lo es. Eso quiere decir de una experimentación. Es el principio de la duda metódica, es decir, no sentir más que aquello que no haya ocasión de dudar, para evitar la precipitación y la prevención. La segunda regla es dividir las dificultades que tengamos en tantas partes como sea preciso para solucionar o llegar a una solución de mejor manera. La tercera establece un orden y solucionar las cuestiones más simples e ir avanzando hasta resolver los problemas más complejos. La cuarta es hacer siempre revisiones amplias para estar seguros de no haber omitido ningún proceso, ningún paso durante el proceso de la aplicación del método científico. Esas son las pautas, las bases para poder llegar a un nuevo conocimiento, para poder determinar una conceptualización sobre alguna cosa, sobre algún fenómeno, una serie de cosas que se dan. El método científico no admite conocimientos vulgares, conocimientos que vienen a base de historias, de leyendas, sino todo tiene que ser comprobado aplicando todo un proceso, desde la observación, la experimentación, hasta la descomposición de las variables. Eso nos permitirá llegar a una posible solución o a un nuevo concepto. Eso en cuanto a los principios del método científico. Basados en esos principios, vamos a ver
todos los avances revolucionarios en cuanto a la ciencia que se han venido desarrollando desde esta época, desde la época desde la época media hacia la época moderna de los avances científicos que se han venido en Europa. Y no solamente se ha quedado en Europa, sino que todo eso ha servido globalmente para todo el beneficio de la humanidad. Es el descubrimiento de la penicilina, el descubrimiento de determinados métodos y procedimientos en cuanto a la salud, a la preservación de la célula, la investigación de la célula, ha sido justamente a base de todos estos procesos científicos, los mismos que han sido aplicados en un proceso que se denominó la revolución científica. Se conoce a este proceso en sí, a la revolución científica, como el periodo en el que se desarrollaron en Europa inventos y descubrimientos por quienes encaran el conocimiento a partir del racionalismo y el empirismo y rechazan las doctrinas que habían prevalecido desde la antigua Grecia y a lo largo de la Edad Media. Esto es, todo a base de la religión. El influjo de América fue fundamental para cuestionar el conocimiento de las tradiciones griegas, latinas y orientales. Encontrar y descubrir un nuevo mundo lleno de especies vegetales, animales, desconocidas y confirmar que la Tierra realmente era esférica. Ayudó a los europeos a romper el molde inundable del pensamiento clásico. En el pensamiento clásico, nosotros podemos mencionar en cuanto, como un ejemplo, por ejemplo, en cuanto a la redondez de la Tierra. En el pensamiento clásico se decía que la Tierra era plana. Había una serie de ideas mitológicas, especialmente de la India, que decían que la Tierra era plana y que estaba sostenida por 4 elefantes. Entonces hay diferentes teorías que fueron dándose, pero que a partir de la revolución del pensamiento científico, obviamente esas ideas fueron cambiando. Y hoy en día sabemos que la Tierra es esférica, que es achatada en sus polos y unas características más que nosotros iremos viendo a continuación. También ayudó a los europeos a romper el molde inundable del pensamiento clásico. Era obvio que los conocimientos tradicionales eran muy limitados en lo relativo al mundo natural, por lo que había que orientarlos del modo que lo hizo Copérnico con el cosmos y Basalius con el cuerpo humano. Los ellos fueron científicos, los cuales permitieron, obviamente, crearon nuevos preceptos científicos basados directamente en el método científico para crear determinaciones exactas de todos los procedimientos que se venían desarrollando en relación a la ciencia y también a la tecnología. En cuanto a Galileo Galilei, durante el año 1564-1642, fue astrónomo, filósofo, matemático y físico, uno de los padres de la revolución científica. Tras publicar estudios de geometría, mecánica, matemática, inventar una bomba de agua, el primer termómetro, y descubrir la ley del movimiento uniforme acelerado, eso es la física, se enteró de que en Holanda se había inventado un lente que permitía ver objetos lejanos. Entonces se dedicó a experimentar con lentes en un tubo. Así consiguió fabricar un telescopio mucho mejor que el holandés, pues tenía 6 y no 3 aumentos. Los objetos no se veían cabeza abajo y distorsionados, sino claros y en una posición correcta. Galileo fabricó 60 telescopios en su época de diferentes calidades y aumentos, además de las aplicaciones marítimas y bélicas del telescopio, permitía ver a lo lejos los barcos o ejércitos que se aproximaban, por lo que Venecia le nombró profesor de por vida con un buen salario. Galileo en el escudriño del cielo, y así fue el primer ser humano en observar que la luna tiene valles y montañas, que Venus tiene satélites, que la Vía Láctea no es una nube, sino que está compuesta por millones de estrellas, que Saturno tiene un cuerpo alrededor de 500 años después de Huygens, astrónomo holandés, precisó que se trataba de anillos, y que el Sol tiene manchas.
Tras muchas observaciones y cálculos, Galileo apoyó la tesis del helicocentrismo de Copérnico, pero le corrió porque éste sostenía que todas las estrellas giraban alrededor del Sol, cuando son solo los planetas. Sus descubrimientos causaron conmoción en la edad europea de su época y llevaron a enfrentarse en la Iglesia Católica. Hasta ese entonces la Iglesia Católica controlaba todos los procesos de educación. Las escuelas, las universidades estaban directamente correlacionadas, controladas, dirigidas por la Iglesia Católica. Muchos jerarcas se resistieron por las burlas de la obra, diálogo sobre los principales sistemas del mundo, que se desarrolló en el año 1633. Fue llevado al tribunal de Inquisición que le condenó al argumento de su tesis, iba en contra de las frases de la Biblia sobre que la tierra estaba fija en el cielo y son inmutables. Y aparte de eso, justamente en estos días estaba tratando y estaba analizando justamente el caso de Galileo Galilei. Prácticamente en su época, por su sabiduría, por sus conocimientos, él le fue considerado una persona no grata para la juventud. Decían sus detractores que él corrompía a la juventud con sus conocimientos, que no le permitía que estén apegados a las teorías que en aquel entonces estaban determinadas por la Iglesia Católica, por el catolicismo, sino que obviamente él les daba ya una idea más abierta, una idea más moderna en cuanto al avance, en cuanto a la tecnología y sobre todo al posicionamiento de nuestro planeta, la forma de nuestro planeta, que hasta ese entonces justamente ellos, los sacerdotes, obviamente eran quienes determinaban todos los procesos de conocimiento. Galileo tuvo que abjurar lo que había sostenido y pasar sus últimos años recluido en su casa. Sin embargo, siguió investigando y escribiendo libros que no pudieron publicarse en Italia, pero sí en otros países. Este conflicto es un clásico ejemplo de la imposición de la autoridad sobre la libertad de pensamiento, que posteriormente tendría un mejor desenlace con los avances en cuanto a la política y a la ciencia que se dio en Francia. Otro de los científicos bastante importantes de la época es Isaac Newton. Isaac Newton fue matemático, físico, filósofo e inventor inglés durante el año 1643-1727. Es autor de los Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, más conocida como la Principia, en los que describió la ley de gravitación universal y estableció la base de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Esas leyes se opusieron a la idea aristotélica de que hay cuerpos livianos que se levantan por su naturaleza. Entre otros descubrimientos científicos destacan sus trabajos sobre la naturaleza la naturaleza de la luz, la óptica y el desarrollo del cálculo matemático. Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra son las mismas que las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes. Eso quiere decir la ley de la gravitación, la ley de la atracción, obviamente no solamente funciona aquí dentro de nuestro planeta, sino que está estructurado también fuera de nuestro planeta, está estructurando todo nuestro sistema solar. Esos son los avances en cuanto a los preceptos y los avances científicos de determinados filósofos, matemáticos, científicos, tales como Isaac Newton, Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, que también se ha tratado un poco, en cuanto a la revolución científica que ellos desarrollaron, a ese cambio de pensamiento que fue desde la Edad Media tradicional, la idea clásica, el pensamiento clásico, a la Edad Moderna y también el pensamiento moderno basado en la ciencia, basado en el método científico, en los procesos de investigación para llegar a un nuevo conocimiento. Recordando que el conocimiento no es absoluto. Eso quiere decir que no podemos determinar una conceptualización exacta, sino que es variable, es subjetiva, está sujeta a cambios. Va a haber nuevos estudios, va a haber nuevos procesos de investigación, los cuales van a probar o a refutar de determinados preceptos que han venido dentro de la historia de tentanos. Van a ir cambiando a medida que el hombre
obviamente también busque desarrollar determinados estudios que le permitan alcanzar nuevos conocimientos. De esta manera, señoras y señores, llegamos a la parte final. Tienen ustedes las actividades para realizar la presente semana. Les deseo suerte, que descansen, que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en nuestra próxima clase. Señoras y señores, una excelente noche.